lo dijo en la primera hora. 8 de la mañana con 10 minutos, ya casi. Con 10 minutos seguimos. Hoy es lunes 27 de febrero del 2023. Escuchamos en la primera parte de nuestro espacio, al inicio de la ronda de entrevistas, al ministro de Gobierno, Henry Cucalón, hablando sobre la situación política y tal vez lo más reciente, el asesinato del dirigente indígena amazónico Eduardo Mendúa. El ministro confirmó, y hace pocos minutos la Fiscalía también lo hizo, la detención de una persona dentro de las primeras investigaciones vinculadas a ese crimen. Tomamos contacto con el ingeniero Leonidas Issa Salazar, presidente de la CONAIE, quien nos atiende telemáticamente. ¿Cómo le va, Leonidas? Bienvenido, buen día a este espacio. Lo tengo a Leonidas Issa. Buenos días. Ahí está. Perdone que andamos un poco inestables de internet, como siempre. Gracias. Un abrazo, quiero saludar a todos nuestros hermanos, hermanas ecuatorianos, ecuatorianas. Realmente es una pena que en el corazón del Consejo de Gobierno de la CONAIE haya sucedido aquello. Esto fue alertado ya al país desde abril 2022. Esto no es nuevo. La CONAIE hemos hecho 13 comunicados llamando al gobierno nacional que por favor este tema no puede quedar, porque ya fue asesinado también el hermano mayor del compañero Eduardo Mendúa. ¿Cuál es el escenario que se ha dado este conflicto? Es en el ingreso de las empresas petroleras sin el derecho a la consulta previa. Finalmente en este territorio ya se han dado la explotación petrolera, pero ahora se dio un nuevo proceso donde se ha instalado 30 pozos petroleros más. Entonces esto no pueden de pronto, esperemos cuál es la investigación que se den en relación al sujeto que han detenido. Esperamos que no sea simplemente una estrategia dentro de aquello, pero lo que está vinculado, el asesinato de los compañeros, seguramente hay más anteriormente, pero de los dos compañeros directamente como familia está relacionado directamente al problema petrolero, porque aquí se ha garantizado por parte de las petroleras un proceso de división interno de la comunidad. Hay un sector que justifica la relación con las petroleras y hay otro sector de la comunidad donde han dicho este nuevo proceso de explotación petrolera ya no se dé porque están acabando los territorios. Entonces en ese escenario se da en este caso el asesinato del compañero Eduardo Mendúa. Sobre el crimen de Eduardo Mendúa, esto dijo hace pocos minutos el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, aquí en este espacio. Escuchemos un extracto de lo que dijo el ministro. Que ayer inclusive hizo una declaración al respecto. Hay consternación, como tú bien lo decías hace unos minutos, la pérdida de una vida humana. Eso nos debe conmover a todos. Como gobierno nacional, obviamente, estar presto con todas las investigaciones del caso, y aprovecho para decir, en el transcurso de la mañana se va a desarrollar, ya hay un detenido. La madrugada de hoy había un operativo. En el transcurso de la mañana las autoridades correspondientes, el Ministerio del Interior, entre otros, va a dar mayores avances de la investigación, que hay que llevarla con la seriedad y con la responsabilidad que este tipo de cuestiones conlleva. Entonces, ratifico, solidaridad para con la familia y compromiso de avance de investigaciones. A este momento hay un detenido. Dice el ministro Cucalón, compromiso con las investigaciones. ¿Cómo asume usted ese compromiso del ministro Leonidas? De verdad, da mucha pena el actuar de las autoridades. Cuando asesinaron al hermano del compañero Eduardo Mendúa, habíamos solicitado un proceso absolutamente urgente para dar, en este caso, con el paradero de los que hicieron aquello. Pero no. Quedó en el silencio. Nuestras denuncias quedaron en el silencio simplemente, seguramente hasta donde hayamos podido replicar, pero por parte del Estado, por parte de la Fiscalía, no ha habido ningún proceso serio para que se dé. Ahora, por el impacto, esto pareciera que es un mensaje, ¿no?, al Consejo de Gobierno de la CONAIE, porque están asesinando un miembro de nuestro Consejo de Gobierno. Veamos qué tan serio lo toman las autoridades, la Fiscalía. Vamos a estar pendientes de escuchar qué dice este detenido que supuestamente ya lo han tomado por parte de la justicia. Nosotros no tenemos confianza
Ahí están. Por eso ahora vamos a hacer la publicación de 13 comunicados, ruedas de prensa, entrevistas que hemos pedido paren esa situación de Petroecuador que llevó a los niveles de violencia interna en la comunidad y que están acabando, enfrentando entre sí mismo y lógicamente ahora con el asesinato de un compañero del Consejo de Gobierno. No tengo confianza, no sé qué pueden construirla, pero sin embargo vamos a esperar qué información destacada pueden entregar a la comunidad. Esta parte justamente quisiera entenderla, Leonidas. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales ustedes responsabilizan directamente a Petroecuador e inclusive al presidente de la República del asesinato del dirigente Eduardo Mendúa? Porque hace 7 meses, cuando ya hubo otro asesinato, habíamos pedido al presidente de la República, a Petroecuador, paren ese proceso. ¿Hasta cuándo? Hasta que garanticen el derecho a la consulta previa, libre e informada. El gobierno a nivel nacional y a nivel internacional, ¿qué es lo primero que dice sobre los negocios que tiene que ver con minería y con petróleo? Ellos piden seguridad jurídica y le ofrecen a las empresas seguridad jurídica. Pero por favor, cuando pedimos nosotros seguridad jurídica sobre los derechos instalados, jamás escuchan. Entonces, aquí no es un escenario que de pronto, de noche a la mañana, se ha dado este asesinato. Estamos hablando de otro asesinato, en el mismo contexto, de un sector que está colaborando con las petroleras y otro sector que ha dicho que no, hasta que no se garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada. Es un contexto absolutamente evidente de dónde viene el problema. Petroecuador haciendo nuevos pozos petroleros, 30 se ha identificado, y efectivamente en ese proceso hay un enfrentamiento por la cual ya fue avisada pues desde hace 7 meses. ¿Cómo es que ahora vienen apenas a saber cuando había ya otro asesinato? Esto ha sido denunciado públicamente y no se ha hecho absolutamente nada. Por ello, la responsabilizamos porque hay un escenario, un contexto donde Petroecuador, sin garantizar los derechos básicos de la gente que vive en ese territorio, lo ha seguido implementando con total impunidad. Y ahora nos vienen a decir, cuando reaccionamos frente a aquello, ¿qué nos dicen? Simplemente que nosotros somos violentos, somos nosotros los anarquistas. Por favor, todos tenemos derechos. Este país está garantizado. Derechos colectivos y derechos individuales de los ciudadanos. Eso querría decir, Leonidas, que cuando usted dice o establece responsabilidades de Petroecuador y del presidente de la República, no está diciendo que Petroecuador y el presidente tienen relación con el crimen, sino habla de omisiones en materia de seguridad durante los últimos meses. Así es, cuidado, porque si no podemos interpretar de esa manera. Por eso las palabras deben ser exactas, Leonidas, para que no se preste a la subjetividad, ni a la tergiversación, ni a la mala interpretación. Por eso le pregunto. Sí, totalmente de acuerdo, porque ha habido una omisión en el tratamiento de este problema. Por eso hay una cuota de responsabilidad. No estoy diciendo que el presidente o Petroecuador mandaron a asesinar, sino hay una cuota de responsabilidad, porque esto ya fue demandada hace 7 meses, cuando ya hubo otro asesinato del hermano mayor del compañero. Entonces no se ha dado seguimiento, no se ha puesto los pies sobre la tierra para poder resolver este problema que ya está instalado desde hace rato. Y efectivamente hay un sector de la población donde colabora en este caso con estas iniciativas de las petroleras. Hay otro sector que dice que no. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que garantizar un debido proceso apegados a derecho. Y eso es lo que no se ha hecho. Más bien simplemente han preferido no hablar de aquello y acaban en estos procesos. No sabemos, de verdad quisiéramos saber desde qué sector finalmente acabaron imponiendo este asesinato con nuestros compañeros. ¿Usted no cree tal vez que podrían ser grupos armados los que están impulsando, generando esta violencia, Leonidas? Sí, pero ¿cuál es el interés de esos grupos armados? O sea, lo que está claro ahí es, hay una disputa frente al petróleo. Hay un sector que dice no y hay otro sector que dice que sí. Entonces, a partir de esa división, ¿quién se está beneficiando? Se está beneficiando, lógicamente, Petroecuador, aperturando nuevos pozos, 30 pozos petroleros. Por ello, hay una cuota de responsabilidad a la cual necesitamos que la investigación sea absolutamente transparente. Entonces, yo no sé si
los grupos armados, legales, ilegales, los que estén operando allí, responden a otro problema. Pero lo que está claro para nosotros es un problema instalado sobre Petroecuador, aperturando nuevos pozos petroleros. Eso está claro para nosotros. Frente a esto que ha pasado, este crimen con el cual nos hemos solidarizado desde este espacio con el movimiento indígena y particularmente con la familia de Eduardo Mendúa, ¿qué va a hacer la CONAIE? Usted ha dicho que el día de hoy, lo anunció anoche en su transmisión en vivo, el día de hoy se tomarán decisiones tanto en el ámbito jurídico cuanto en el ámbito organizativo. ¿Qué podría ocurrir y qué decisiones se podrían adoptar, Leonidas? No podría adelantar a nada en este momento y hemos tomado en cuenta, en contacto con las autoridades territoriales, con la CONFENIAE y con todos los otros compañeros. Vamos a tener la reunión del Consejo de Gobierno y el traslado seguramente al territorio por parte no solo del Consejo de Gobierno de la CONAIE, sino también de otros consejos de gobierno desde los territorios que estamos viviendo con similares conflictos, como es el tema minero. Ahora más que nunca los compañeros se han evidenciado. Luego que el gobierno nacional ha declarado zonas de seguridad, han militarizado, han puesto las Fuerzas Armadas y están enfrentando en territorio lo que pasó en Gualel. Entonces, si esto está pasando en territorios que sostienen el tema petrolero y ahora están trasladando a sectores, a territorios donde hay presencia minera y con absoluta responsabilidad del gobierno nacional, prácticamente esté instalando todo el proceso de violencia y luego nos culpan a nosotros. Así que con estos consejos de gobierno hemos predispuesto en las siguientes horas trasladar al territorio. Leonidas, vamos un poquito más atrás, al viernes, a las resoluciones de la Asamblea o del Consejo Ampliado de la CONAIE. Igualmente esta mañana el ministro de Gobierno ha dicho que pese a que ustedes rompen el diálogo, el gobierno no rompe el diálogo con ningún sector ni tampoco con la CONAIE. E insiste en que el gobierno ha cumplido y está en camino de cumplimiento del 90% de los acuerdos. Es decir, una parte se ha cumplido y hay otra parte, dice el ministro, que está en camino de cumplimiento. Habla de un 90% con estos dos rubros. ¿Ustedes por qué sostienen que el gobierno no ha cumplido? A ver, cuando un gobernante instala la mentira como conducta de administración, prácticamente está al margen de su palabra. ¿Por qué digo esto? Ministro Cucalón, en su total ignorancia, ni siquiera ha leído el acta por la paz del 30 de junio, donde él habla cumplimiento del 90% de los acuerdos, cuando no ha revisado siquiera el acta de paz del 30 de junio. Cuando habla él de que han duplicado el presupuesto de educación intercultural bilingüe, ¿cuánto era? 2, y ahora pasaron a 4. Eso está en el acta de paz del 30 de junio. En estos 18 días hay un acta de paz, donde salen 8 decretos. Y uno de esos decretos, ¿cuáles son? El decreto 452, cuando el gobierno nacional dispuso a los gobernadores a controlar el precio de especulación en todos los productos de primera necesidad. De esto, ¿qué llevamos a la mesa? Presidente de la República, saludamos este decreto, pero necesitamos construir una tabla de precios de qué productos tienen que ser controlados. Allí ya no quisieron dar paso en las mesas de diálogo. ¿Qué más? El decreto 454 declara al sector de la salud en emergencia y dispone con más de $200 millones para resolver este problema, gracias a la lucha. ¿Cuánto avanzó en la mesa de diálogo? Fuimos llevando qué temas nomás en el sector público tenemos que resolver. ¿Qué más? El decreto 456, donde aquí hay políticas compensatorias a la crisis. Aquí está, en este caso, el subsidio al 50% de la URIA, los créditos y todo aquello. Son acuerdos del 30 de junio, cuando está firmado, y eso lo que quedó es de incumplir. Estos temas que quedaron aún pendientes de esta acta, trasladamos a 3 meses. De esos acuerdos, de esos 3 meses, prácticamente el gobierno nacional ha dado retro. ¿Por qué? Por ejemplo, un decreto también garantiza la condonación de la deuda hasta $3,000. Acordará, ustedes miraron, en cadena nacional, el compañero Gary Espinosa no quiso firmar el acta.
¿no es cierto? Nosotros dijimos, el tema que no está resuelto, hasta $10,000, donde da la ley, eso llevamos a los 3 meses de discusión. En los 90 días, el gobierno nacional se compromete a cumplir la ley. Por eso dice, pues en el acuerdo de alivio, en la mesa de alivio financiero, se cumplirá con la ley referente a tal, hasta $10,000. Y resulta que el gobierno nacional sale a decir a los ecuatorianos, eso no vamos a cumplir porque prácticamente va a generar un caos económico. Cuando ellos tienen la planificación de pagar en cambio a otros. Entonces, queremos decir al ministro Cucalón, al presidente de la República, no den la vuelta. Vuelvan a leer para ver si es que han cumplido en el acta firmada. No han cumplido. Nosotros hemos hecho una evaluación cualitativa y cuantitativa, no han superado sobre el 10%, y eso también en los procesos instalados dentro de cada mesa. De ahí los acuerdos en concreto, en efecto, no han llegado más del 10%. Leonidas, frente a eso, ustedes han tomado una decisión de no seguir con el diálogo. ¿Esa decisión es terminante? ¿La CONAIE no va a dialogar con el gobierno nuevamente? Es determinante. Nosotros no tenemos nada que dialogar. Dejamos en las manos del presidente de la República de todos esos acuerdos. Sin nuestra presencia, ¿cuánto van a cumplir? Sin nuestra presencia, porque si no también es estar mendigando semana a semana. Cuando mandamos a nuestros compañeros en la comisión de seguimiento, ponen cualquier pretexto y suspenden las reuniones. ¿Qué chiste tiene seguir en ese escenario? Corresponde lo que están las palabras escritas por ellos mismos, acordadas en una mesa. Miremos sin nuestra presencia cuánto pueden realmente cumplirla. Así que de nuestra parte, los insultos que hemos recibido, las amenazas que el día de ayer el presidente de la República lanza, ¿no es cierto?, cuando es él el que está involucrado en actos de corrupción, la relación de la política con cercanos a su gobierno, en este caso en el narcotráfico, y sigue instalando esta idea del anarquismo, esta idea de la violencia, cuando es el gobierno que no ha cumplido la que ha generado esta reacción. Y quiero decir a los hermanos ecuatorianos, entendemos en un escenario de esta categoría, una movilización generalizada realmente sería un problema muy serio, por la cual nosotros hemos resuelto trasladar la movilización a nuestros territorios. Radicalizamos la lucha en nuestros territorios y también vamos a participar en las siguientes jornadas de lucha, en este caso por temáticas, como por ejemplo, no vamos a encabezar, vamos a acompañar en la marcha que convocan las compañeras mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer. Las compañeras desde las bases van a participar en la convocatoria del 8 de marzo. Así también vamos a entregar la ley de aguas que hemos construido en todo este año a la Asamblea Nacional, a la cual vamos a venir también con delegaciones de nuestros territorios en los siguientes días. Así que nosotros entendemos el problema económico, entendemos el problema político, pero en este escenario hay una deslegitimación del gobierno centralmente, ¿no es cierto?, la cual no ha permitido tener por lo menos una relación estable con los sectores populares de este país. ¿Qué significa cuando usted dice vamos a radicalizar la lucha en el territorio? ¿A qué se refiere usted? Porque, digamos, escuchándole uno puede pensar que lo que van a hacer es paros, bloqueos de carreteras. ¿Qué significa eso, Leonidas? Primero, en el tema minero. El gobierno nacional declaró 11 proyectos mineros en este país, zonas de seguridad, y están militarizando, como lo que pasó en Gualel. Imagínense, llega la Policía Nacional, llegan los militares y más la guardia privada de los sectores mineros, van quemando vehículos, 2 vehículos, van acabando, destrozando 3 vehículos más, en total 5, y resulta que no hay responsabilidad. Por ejemplo, en esos actos, las comunidades hemos decidido organizar en el territorio y no permitir el ingreso de ninguna acción de las compañías que en este caso están llevando a los niveles de violencia extremo en nuestros territorios. ¿Hasta cuándo? Hasta que garanticen y cumplan con lo que llevamos en los acuerdos. ¿Qué se quedó en las mesas de acuerdo? Presidente de la República, de aquí para atrás no podemos hacer nada, pero de aquí en adelante sí podemos corregir sobre la vigencia de los derechos. La consulta previa libre informada tiene que ser en todas las etapas. Por lo tanto, lo que está en las naves, en Guarins y en otros territorios que han declarado
pasar de la exploración avanzada a la explotación inicial, entonces en ese lapso tiene que haber consulta previa, libre e informada. Entonces nosotros vamos a defender sobre lo que el mismo gobierno dice, seguridad jurídica. Nosotros también defendemos seguridad jurídica e implementación de los derechos que están garantizados en la Constitución. Y aquí no es un problema solo de los pueblos indígenas. Territorios indígenas sí, pero también hay territorios de hermanos campesinos, ecuatorianos. Ayuden a cuidar el agua, porque si no piensan que es un problema en el páramo y los que están viviendo en el páramo resuelvan. No, ahora mismo está faltando el agua en todo el mundo, y peor aún, si vamos acabando las zonas de recarga hídrica con presencia minera, no podemos mirar únicamente solo el recurso económico. Miremos las condiciones económicas, miremos las condiciones ambientales, ecológicas, que ayudan a sostener económicamente a otros sectores también productivos, agricultura, ganadería. Así que esto hemos decidido, vamos a defender con muchos procesos organizativos en el territorio. Entonces, le reitero, eso no significa que van a cerrar carreteras. En absoluto, para nada. Por eso decimos que vamos a radicalizar la lucha en los territorios, centralmente frente a la minería y otras actividades. Y nosotros desde esta decisión, lógicamente, llevamos a instalar un proceso de socialización, no solo con nuestras bases, sino convocamos a los otros sectores organizados y no organizados a implementar asambleas plurinacionales a nivel nacional. Tampoco podríamos, para que estemos tranquilos. Tampoco podríamos pensar que lo del 8 de marzo va a ser un levantamiento indígena. No, el 8 de marzo está con claridad la resolución. Participamos en la convocatoria en el marco del Día Internacional de la Mujer con todas nuestras compañeras y compañeros, y también solidarizando con las luchas de nuestros hermanos del pueblo de Perú. Entonces, esta movilización que todos los años las hay, participaremos lógicamente con representaciones en las provincias y lógicamente en el marco saludando la lucha por los derechos de nuestras compañeras mujeres. Ya, ahí me queda claro entonces las acciones tanto a nivel del territorio cuanto lo que van a hacer el 8 de marzo. Usted hablaba del tema minero, le pregunto, porque dentro de los acuerdos alcanzados en octubre se hablaba de la instalación de unas mesas para construir el proyecto de ley de consulta previa, libre e informada. ¿Se instalaron esas mesas, se constituyeron o nada que ver hasta ahora? Nada que ver, el gobierno nacional saca el decreto 604, pero por favor es hasta ridículo lo que hace el presidente de la República. Cuando hay un acuerdo en la mesa de llevar, incluso dijimos, vea, este tendría un lapso de 1 año. ¿Por qué? Porque pensábamos que jurídicamente es posible tratar en 1 año dentro de la Asamblea Nacional. Construyamos juntos la ley de consulta previa, libre e informada. Mientras tanto, se declara moratoria para que todos los procesos mineros puedan tener el derecho a la consulta previa, libre e informada. Pero como el gobierno actúa ridicularmente, en este caso con total impunidad, saca el decreto 604, donde prevé bajo decreto hacer un proceso de consulta en el territorio localizado. Pero qué ridículo, por favor. Por ello ahora nosotros hemos preparado el 8 de marzo en la mañana, antes de la marcha de las compañeras mujeres, vamos a entregar la demanda de inconstitucionalidad de este decreto. ¿Cómo es que tienes un acuerdo, no cumples, sacas un decreto y metes a las mineras, en este caso, con las Fuerzas Armadas, con la fuerza pública, a defender única y exclusivamente a las empresas transnacionales? Eso no es democrático, eso no se está respetando lo que se habló en las mesas. Por ello, nosotros de nuestra parte, incluso ahorita está en la Asamblea Nacional, se está discutiendo sobre el código orgánico para la implementación de los derechos colectivos, y uno de ellos es el derecho a la consulta previa. Hubiéramos esperado que democráticamente el gobierno, en lugar de andar inventando decretos por aquí, decretos por allá, hubiéramos esperado que democráticamente aporte a la discusión de esa ley, de ese cuerpo jurídico, en vista que el gobierno nacional no tiene la voluntad de hacer aquello. Nosotros hemos tenido que avanzar, en este caso, sobre el proceso de la discusión del Código Orgánico, donde también se discute el derecho a la consulta previa, libre e informada. Leonida Sisa, el viernes también ustedes le pidieron la renuncia al presidente y pidieron que la Asamblea active el mecanismo constitucional de juicio político,
Pero por otra parte, ustedes se oponen a que el presidente de la República active el mecanismo constitucional también de muerte cruzada, es decir, la disolución de la Asamblea Nacional. ¿No hay ahí una contradicción, Leonidas, entre plantear un mecanismo constitucional que podría desembocar en la censura y destitución del presidente, pero por otra parte, ustedes amenazan con ir a un levantamiento si el presidente aplica otro mecanismo constitucional que sería el de la muerte cruzada, Leonidas? Bueno, yo creo que no hay en este momento ninguna contradicción en lo que hemos dicho realmente. Primero, porque el gobierno nacional en este momento no tiene legitimidad. En el mecanismo que tenga legitimidad va a poder respetar los derechos vigentes de los ecuatorianos. Solo miremos un presidente de la República gobernando con decretos, con la actitud que ha tomado la resolución de la CONAIE en una actitud burlesca, y el día de ayer casi declarando la guerra en contra de los pueblos indígenas. Eso no sería nada democrático, habría una imposición, una dictadura, utilizando la constitucionalidad. Por eso hemos dicho, lo más democrático en este momento, creemos que sobre la valoración general que se está llevando esta comisión, ¿hay o no hay elementos de convicción para un juicio político? Efectivamente, sí las hay. Hemos revisado esta relación directa de sus familiares con sujetos que están vinculados al narcotráfico. Creo que en este momento el gobierno nacional debería bajar los humos y por lo menos escuchar a la Asamblea Nacional. Mientras a nosotros nos han metido dos procesos más en la última semana en la Fiscalía. ¿No será que la Fiscalía pretende seguir presionándonos por ese lado? Cuando inventan desde un tribunal de justicia indígena de un señor, ahora mismo ya no me acuerdo el apellido, resulta que vuelven a reavivar, a poner una denuncia sobre Junio. Y resulta que nosotros vamos todas, absolutamente todas, en mis 20 procesos judiciales, que nosotros la vamos a demostrar, apegados a derecho, que jamás hemos actuado al margen de la ley. Nosotros en las primeras vamos y decimos la verdad en la Fiscalía, pero el presidente de la República, porque es presidente con una actitud de prepotencia, una actitud dictatorial, cuando le llama la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional, no va. ¿Eso qué significa? Simplemente está actuando fuera de la ley. Los ciudadanos de a pie, ellos sí tienen que, en este caso, actuar lo que dice la ley. Pero cuando se trata del presidente de la República o sus allegados, prácticamente actúan al margen de la ley. En eso estamos en desacuerdo. Por eso hemos dicho, una acción, una actitud, porque ya ha prendido las chispas en nuestros territorios con el problema minero. Una actitud realmente que signifique humos de dictador o lo que sea, inmediatamente nosotros hemos dicho, democráticamente también, nos pondremos de pie. Leonidas Issa, gracias por el tiempo y seguiremos pues atentos a las decisiones que adopte el movimiento indígena. Muy amable, ingeniero. Un abrazo, muchas gracias por la entrevista y un saludo nuevamente al pueblo quiteño y al pueblo ecuatoriano. Gracias, mi estimado. Gracias a Leonidas Issa Salazar, presidente de la CONAIE, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.